Bendiciones desde República Dominicana, la pastora profeta Melissa Rijo. Es un placer para mí estar en esta actividad de esta página de Emprendedores 2.0. Es más que un privilegio poder compartir con ustedes la palabra en el día de hoy a través del pastor y de las jóvenes que están emprendiendo lo que es este programa. Para mí es un privilegio enorme poder compartir la palabra contigo en esta hora, poder decir de que hay una palabra fresca de parte de Dios, que cuando tú vas a hablar de la tempestad, como que la tempestad también comienza a sacudir y también te comienza a azotar. Y me encanta algo del maestro, de lo maestro. Te habla la pastora Melissa Rijo de Charleston, desde República Dominicana, del Ministerio Internacional Profético y Apostólico Transformando Atmósfera, el cual estamos pastoreando junto a mi esposo. Abogada de profesión, es un privilegio para mí poder compartir esta palabra. Dice la Biblia en Mateo capítulo 8, del verso 24, y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían las barcas, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Espero que esta palabra pueda compartirla con alguien. Espero que esta palabra pueda ser de bendición con alguien de manera especial. Hay una palabra de parte de Dios, y es que en medio de la tempestad Jesús quiere que tengamos confianza. Jesús quiere que tengamos esa esperanza que solamente Él puede darnos, esa paz interior que solamente Jesús puede darnos en medio de la dificultad, en medio de las circunstancias que estemos viviendo. Me encanta escuchar cuando Jesús está en medio de una tormenta y el maestro está durmiendo, mas los discípulos están como asustados porque su padre no está ahí para poder ayudarlo. Ellos se veían como niños pequeños que necesitaban una protección de su padre en el momento que hay una turbulencia. La Biblia registra y habla que había una turbulencia en la tempestad, que el barco, la yola, o como quiera decirle, en aquel momento donde estaban ellos caminando, donde estaban ellos mar adentro, había una turbulencia. La palabra me dice a mí y me habla y me manifiesta el poder de lo que Jesús podía hacer. En qué confianza debemos de estar en medio de la tormenta. Nos dice que habrá momentos de tormenta, que habrá momentos de dificultad, que habrá momentos de batalla, que habrá momentos de prueba, pero que en todas ellas Dios va a estar con nosotros. Por encima puede ser que la tormenta que hoy tú estás viviendo, piensa que ya se quedó todo ahí, que no vas a pasar de nivel, que no vas a pasar de proceso, que te vas a quedar solo, que sientes que estás solo, que sientes que no tiene a nadie. Quiero decirte algo de parte de Dios. Los discípulos dependían completamente de la paternidad de Cristo, pero Él le estaba dando una enseñanza a los discípulos y le estaba diciendo que aún en medio de la tormenta, aunque Él no te esté contestando, aunque tú no lo puedas ver, Él está obrando. Él está obrando. Es una manera de decir: hijo, no temas. Hijo, aunque tu conflicto, aunque lo que tú estás viviendo es tan fuerte, hay algo más de parte de Dios. Jesús le está hablando, y está hablando durmiendo, está hablando callado. Muchas veces pensamos que Dios no está ahí porque no lo podemos ver hablar, o porque no nos ha mandado a decir una palabra profética, o porque no ha manifestado algo hacia nosotros, y entendemos que Jesús no está en nuestra tormenta. Jesús estaba en la tempestad con los discípulos. Jesús estaba montado en la misma yola que estaban los discípulos. Lo que pasa es que hay dos diferencias: tormenta. Una tormenta es cuando tú estás confiado.
Y una tormenta es cuando tú pierdes la esperanza. Los discípulos estaban perdiendo la esperanza porque no era con su fuerza. Mas Jesús estaba viviendo una tempestad en la cual él estaba confiado. Que aún la tempestad tenía que obedecerle. Que aún la tormenta tenía que obedecerle. ¿Qué te quiero decir? Que aún en tu tempestad, la tempestad va a tener que calmar. Que aún en tu tempestad hay una respuesta. Que aún en lo que tú estás viviendo hay una circunstancia. Jesús le estaba hablando a los discípulos. Pero qué manera de hablar, pastora, profeta, usted me está diciendo, si él estaba durmiendo. Es que cuando tú estás durmiendo es porque la tempestad está en control. Lo que pasa es que muchas veces no podemos ver el control de nuestra tempestad. Lo que pasa es que muchas veces no podemos ver la circunstancia de nuestra tempestad. Los discípulos pensaban que se iban a hundir en ese lugar. Los discípulos pensaban que no tenían una respuesta en medio de la tempestad. Quizá tú estás viviendo una tormenta. Quizá tú estás viviendo una tempestad y no estás encontrando una respuesta. Pero te tengo una palabra de parte de Dios. Aunque tú no puedas ver a Dios, Él está obrando. Aunque tú no lo veas hablar, Él está trabajando. Cuando más Dios está callado, más Dios está obrando a nuestro favor. ¿Qué me está diciendo eso? Que Jesús está en medio de nuestra dificultad. Que Jesús está en medio de nuestro proceso. Que Jesús está en medio de lo que estamos viviendo. Pero que confiemos. Que confiemos que Él tiene el control. Que Él es el maestro por excelencia. Que Él es el que tiene el poder. Que Él es el que tiene ese dominio. Aún en medio de esa tempestad que tú puedes estar pasando. La Biblia registra y habla. De repente se levantó una tormenta fuerte. Yo no sé cuál tormenta tú estás viviendo. Yo no sé quién se te ha levantado. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando. No sé cuál es la dificultad que tú estás viviendo. Pero quiero decirte algo. Aún en medio de ella, Jesús está en control de la tormenta. Aún en medio de ella, Jesús tiene una respuesta para ti. Aún en medio de lo que tú estás viviendo. Aún en medio de lo que se está manifestando. Aún en medio de que tú te encuentras que no puedes hablar, que no puedes expresarte, que está como en cajón, como que si tuvieran una cinterna, como que si te habían vendido, como que tu carga es tan fuerte que no puedes cargar con ella. Tráela al dueño de la tempestad. Tráesela al quien tiene la solución. La Biblia dice y habla tranquilidad del sueño de Jesús en medio de la tormenta. Gravedad de la situación que vivía en la barca. La barca representaba nuestra vida y nuestra mentalidad y nuestra manera de vivir. Si Jesús, la cual ante cualquier tempestad que se levantaba, responde con confusión y incredulidad y desesperación a los discípulos, le había demostrado a los discípulos que no tenía autoridad. Pero Jesús, en medio de la tempestad, había una situación que se estaba viviendo. Había una situación de tormenta. Jesús no habló como el que está atormentado, como el que no tiene solución. Jesús habló como aquel que tiene autoridad. Jesús habló como aquel que aún los vientos tiene que obedecerle. Jesús habló como aquel que tenía el poder y el control en medio de tu barca. Lo que te quiero decir hoy, que tu barca no se va a hundir porque hay alguien poderoso, porque hay alguien divino, porque hay alguien majestuoso que tiene el control. Y ese se llama Cristo Jesús. Pero que usted no sabe, estoy viviendo momentos de dificultad. Siento que el matrimonio ya no me da, el niño ya no puedo con él, he perdido el trabajo, no tengo para pagar la casa, estoy viviendo momentos de dificultad difícil. Pero pastora, usted lo dice porque no está en mis zapatos. Te lo digo porque Jesús estaba en los zapatos de los discípulos y aún en medio de ellos le manifestó autoridad.
le manifestó a los vientos que aunque mi barca se estén hundiendo, los vientos tienen que respetarme. ¿Por qué? Porque el que me llamó, el que te llamó, el que te buscó, el que te santificó, el que dijo que era contigo que lo iba a hacer, el que manifestó su gloria, Él te dice: no tenga miedo en medio de la tormenta y en medio de la tempestad. Y quiero enseñarte algo: la tormenta y la tempestad vienen solamente para darnos un nuevo nivel. Pero ¿cómo un nuevo nivel? Un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de paz, un nuevo nivel de esperanza, un nuevo nivel que nos enseña que no dependemos de nosotros, que habrá momentos que somos dependientes completamente de Cristo. ¿Qué le pasó a Pedro cuando Jesús estaba caminando por encima de las aguas? Pedro le dijo: maestro, si eres tú, haz que yo vaya allá y pueda caminar igual que tú. Ven, Pedro. Pedro fue, pero le pasó algo a Pedro. Perdió la conexión divina en medio de la tormenta. Lo que te quiero decir es que no te desconectes, que te conecte en medio de la tormenta, que te conecte en medio de la circunstancia, que te conecte en medio de la opresión, que te conecte en medio de tu debilidad. Pedro, cuando estaba caminando sobre las aguas, que volvió a su realidad humana, perdió la fe. Por eso dijo: maestro, sálvame, que perezco. Maestro, corre. Pero Dios mío, hombre de poca fe, si el maestro ya limpió el camino para que tú vinieras caminando. Es que muchas veces cuando estamos en la tormenta y cuando estamos en la tempestad, perdemos el poder de aquel que nos llamó, de aquel que nos santificó, de aquel que dice que somos sus hijos, que Él es nuestro Padre, que somos coherederos juntamente con Él. No llore, no le llore al viento, no le llore la tormenta, no le llore la situación. Párate en medio de ella y dale una orden. Pero ¿cómo así? Sí, hasta aquí ya no más. Tengo la autoridad porque soy coheredera del reino juntamente con Cristo. Si Pedro había entendido en ese momento que él no dependía de su capacidad de nadar, sino de su capacidad divina, espiritual, de su conexión con Dios. Pedro, en medio de esa tormenta, de esa angustia, de esa desesperación que estaba pasando, de ese cable que se le entró en su mente, había mirado a lo divino, dice: tormenta, aunque sienta que me está hundiendo, yo tengo que seguir caminando. Hay gente hoy ahí conectado que Dios te dice: camina en medio de la tormenta. Declárale a tu situación, declárale lo que tú estás viviendo, declárale que no es para muerte, que hay vida, que hay alguien más poderoso que tú, que es quien te impulsa, que es quien te ayuda a mantenerte firme. No pierda la conexión divina con Dios. Pedro perdió la conexión divina. Los discípulos en esta barca estaban perdiendo la conexión divina porque vino una tormenta. Muchas veces viene la tormenta y queremos soltar el evangelio, queremos soltar el marido, queremos soltar los hijos, queremos soltar el proceso, queremos soltar el trabajo, queremos soltar la universidad. Tú no sabes que si hay tormenta es porque hay victoria. Si hay tormenta es porque hay una historia, que tú vas a ser tu propio escritor, que tú mismo vas a hablar de ella. ¿Por qué? Porque los discípulos tuvieron que vivir esa tormenta. Los discípulos tuvieron que verse en esa situación para poder clamar al Maestro. Y tú y yo tenemos nuestro Abba.
nuestra conexión divina con Él. No importa lo que tú estés viviendo, no importa la circunstancia que se te esté enfrentando, sigue remando mar adentro. La tormenta está fuerte, pastora. Más fuerte es aquel que te llamó. Más fuerte es aquel que te santificó. Ese es más fuerte que lo que tú estás viviendo. Entrégale a Jesús tu carga. Entrégale tu situación. Los discípulos hicieron lo siguiente. Le entregaron a Jesús su carga. No podían con la tormenta que se le enfrentó. No podían con lo que estaban viendo y viviendo. Ellos pensaron que hasta ahí iban a llegar. Ellos pensaron que ahí se iba a quedar. Yo te quiero decir algo de parte de Dios. No entregue lo que Dios te entregó. No suelte tu posición. No suelte el lugar donde Dios te va a entregar la victoria. El lugar donde se te levanta la tormenta. El lugar donde te humillan. El lugar donde hay dificultad. Ahí es donde Dios te va a exhibir. Ahí es donde Dios te va a entregar la victoria. Jesús se levanta. Cuando ve que sus hijos se están hundiendo, como todo un padre, se levanta a socorrer y a calmar la tormenta. Muchas veces Jesús no se levanta a socorrer ni a calmar nuestra tormenta porque tomamos atajo. Tomamos atajo en medio de la tormenta. Dios no quiere que tú busques atajo. Dios no quiere que tú le estés contando a nadie tu situación. Dios quiere que tú lo llames a Él, lo clame a Él, lo busques a Él. Maestro, sálvanos, que perecemos. Que padre que su hijo le pide de comer, no le va a buscar lo mejor. Tú le vas a dar una piedra a tu hijo si te pide de comer. Sus hijos le estaban pidiendo que tenían una necesidad a Jesús, y Jesús vino y contestó la petición de sus hijos. Él está contigo, aunque no lo pueda ver, Él está obrando. Pero pastora, usted no sabe lo que estoy viviendo. Lo que yo te quiero decir, que Jesús vivió más que tú y que yo, y contó su historia, y tú y yo predicamos de ella hoy, y tú y yo vivimos de ella hoy, y tú y yo estamos parados por fe por ella. Lo que te quiero decir algo es que tu barco no se va a hundir porque está sobre la roca. La roca, quien es Cristo Jesús. ¿A quién tienes que clamar? A Jesús. ¿A quién tienes que llamar? Al Padre, el que nos hizo hijo. Somos coherederos juntamente con Él en el reino. Muchas veces no recibimos respuesta en medio de la tormenta porque clamamos a otras cosas, porque ponemos nuestra fe en otras cosas y no ponemos nuestra fe en Cristo, porque no clamamos a Dios. Dios no quiere que clame a ningún hombre en medio de tu tormenta. Dios quiere que lo busque a Él. Dios quiere que lo clame a Él. Jesús es el que tiene el poder. Jesús es el que tiene la autoridad. Los discípulos no llamaron los marinos, que eran los expertos. Llamaron al maestro. Hay soluciones que solamente Cristo calma esa tempestad. Hay soluciones que solamente Él te da la victoria. Hay soluciones que solamente en Cristo podrá alcanzarla. Los discípulos llamaron a su padre. ¿Qué hijo cuando tiene una situación quiere ver a su papá o a su mamá? Porque es con las personas que se sienten confiados de que nada le va a pasar. Así Jesús quiere que nosotros seamos. Que seamos confiados en Él, de que nada nos va a pasar. Que si estamos pasando tormenta, que lo clamemos a Él en medio de ella, que lo busquemos a Él
en medio de ella. Solo Cristo tiene solución. Solo Cristo tiene salvación. Solo Cristo tiene restauración. Solo Cristo tiene la última palabra de tu situación. No importa la condición que tú estés, no importa la circunstancia que estés atravesando, no importa los problemas que tengas, lo único que importa es que lo clamemos. Qué lindo cuando le llamamos Abba, Padre, Papito lindo, Jesús, Maestro, mi guía, mi ayudador, mi Señor, Elohim, Yahweh, Adonai. Qué lindo cuando lo llamamos con sus diferentes nombres y ponemos en Él nuestra situación y ponemos en Él nuestra preocupación, nuestro conflicto, nuestra laguna, nuestras situaciones espirituales que estemos viviendo. Qué lindo cuando tenemos esa fe y esa certeza de que Él está con nosotros. En medio de la tormenta, en medio de lo que tú estés viviendo, en medio de lo que tú estás pasando, quiero decirte que hay una solución, que Cristo Jesús. Que nadie va a poder calmar tu tempestad. Nadie va a poder, ni con herramientas financieras, ni con contactos sociales, ni con economía, ni con nada. El único que tiene la solución es Cristo. El único que tiene el compromiso con sus hijos es el Padre. Es Él que está comprometido. Es a Él que tenemos que clamarle. Tu tormenta no se ha acabado porque no lo ha llamado, porque no lo ha clamado. Pero yo lo llamo, pastora. Pero hay que ver a quién le hablaste primero, con quién está hablando, dónde está puesta tu fe, dónde está puesta tu esperanza, dónde está puesta tu confianza. Porque si está puesta en que alguien humano te lo va a resolver, entonces en medio de la tormenta Él no te va a poder resolver, porque Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria es de Él, solamente de Él. Él no la negocia. Volvamos al principio, como hacían los discípulos. Los discípulos eran como niños que dependían del maestro, de su padre. Eran como niños que en ese momento de la tormenta quizás perdieron la fe. Por eso muchas veces Jesús le repitió: hombre de poca fe, ¿hasta cuándo? ¿Tú sabes hasta cuándo se le iba a acabar la poca fe? Hasta que fueran dependientes de Cristo, cuando Él ya le fuera a ser quitado. Ya fuera quitado. Y a ti y a mí Dios nos dejó un poder mayor, que es el poder del Espíritu Santo. Entonces no le tenga miedo a la tempestad. No le tenga miedo a la tormenta. No le tenga miedo a lo que tus ojos ven. No le tenga miedo a lo que tú no puedes solucionar. No le tenga miedo a lo que tú estás viviendo. No le tenga miedo a lo que tú estás pasando. Declara la palabra encima de la tormenta. Declara la palabra encima de la tempestad. Porque hay victoria. Hay victoria aquel que llama a Jesús. Hay victoria aquel que se podera en Cristo. Solo Cristo tiene la solución. Solo Cristo tiene la respuesta de todo lo que tú estás viviendo. Si tu tormenta no se ha acabado, es porque no lo has llamado. Si tu tormenta no se ha acabado, es porque no has puesto la fe y la esperanza de que Él tiene respuesta y de que Él tiene solución. De verdad que Cristo es el único que tiene el control. El hombre no tiene autoridad. El que tiene autoridad es Cristo, y aquel a que por su misericordia Él se le entrega. Pero aún entregándosela, toda gloria le pertenece a Dios. Toda gloria en la tierra y en los cielos le pertenece a Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre que restaura, nombre que transforma, nombre que corrige, nombre que alinea, nombre que sana, nombre que liberta. ¿A dónde está nuestra tempestad si nuestro Cristo es más poderoso que ella? ¿A dónde está nuestra situación si nuestro Dios es más fuerte que ella?
Lo que te quiero decir, no le ponga nombre al poder de la sangre de Cristo. Sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa toda situación. No hay hombre más dado a los hombres que no sea el nombre de Cristo. Por eso los discípulos, cuando están en la tempestad, medio de mar adentro, y quizá tu tempestad esté en la orilla, y la de ellos estaba medio de mar adentro, donde no había tierra, donde no había auxilio, donde no había socorro. Porque cuando estamos en esas condiciones es cuando más debemos de clamarlo. Cuando vemos que no hay nadie que puede ayudarnos a solucionar el problema. Muchas veces el Señor permite que la tempestad se envuelva para que tú entiendas que tú plenamente dependes de Él. Para que tú entiendas que todo lo que Él hace es bueno. Que todo lo que Él hace es perfecto y que seamos más dependientes de su gracia, más dependientes de su favor, más dependientes de su misericordia, y que nuestra fe sea aumentada en medio de la tormenta. Eso es lo que Jesús quiere, que tu fe aumente en medio de la circunstancia, en medio de la tormenta, en medio de lo que tú estás viviendo, que sea aumentada. Que venga un nuevo nivel mayor, de que ya los discípulos en algún tiempo ya no iban a depender del maestro, de su presencia, sino que ellos iban a buscarlo de otra manera y con otro tipo de herramienta. ¿Qué quiero decirte? Que qué padre que un hijo le pide de comer, le va a dar una piedra. ¿Qué quiero decirte? Que qué padre que ame a su hijo, cuando su hijo esté en necesidad, no le va a corresponder. Que quiero decirte que no hay hombre más grande en la tierra y en los cielos que Jesús. Que el único que puede calmar la tormenta, la tempestad, la circunstancia, el proceso por donde tú estás pasando y por lo que tú estás viviendo, se llama Cristo Jesús. Él es el poderoso de Israel. Él es que no ha cortado todavía su dedo a favor nuestro. Él es el profeta mayor. Él es el profeta de autoridad. Él es el profeta que puede extender y sobrepasar los límites. No hay nadie más grande que Él. Que tu fe en medio de la circunstancia y en medio de la tormenta esté basada en Cristo. Cristo Jesús es tu solución a lo que tú estás viviendo. Que en medio de lo que tú estás pasando, solo hay uno dado a los hombres, que se llama Jesús. Aquel que nos santificó, aquel que nos llamó, coheredero justamente con Él, aquel que nos hizo uno con Él, aquel que pagó un precio en la cruz del Calvario, para que tú y yo hoy tengamos la fe y la certeza que en medio de la tormenta, que en medio de la circunstancia, que en medio de lo que tú estás viviendo, hay solución. Hay alguien más poderoso. Hay alguien que sobrepasa el entendimiento. Sí, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y se hizo uno. Murió por nuestro pecado. Que nunca se nos olvide que Él es el Mesías, que Él es quien es, el que ha de venir y el que existe. Que todo lo que están en la tierra podemos fallar, pero Él nunca te va a abandonar, pero Él nunca te va a fallar. Él siempre va a estar ahí, en medio de la tormenta, en medio de la circunstancia, en medio de lo que tú estés viviendo. No hay tormenta que no tenga solución. No hay proceso que no tenga final. No hay circunstancia que Jesús no pueda resolver si la ponemos en nuestras manos, si la ponemos en sus manos. A ti que estás conectado, a ti que está pasando situaciones, a ti que piensas que ya no puedes más, a ti que piensas que hasta aquí llegaste, a ti que piensas tirar la toalla, quiero decirte que ahí es cuando tienes que llamarlo, que ahí es cuando tienes que confiar, que ahí es cuando tienes que proclamar su gracia y su favor,
que es la que nos tiene de pie. Que este cuerpo, un momento, partirá con Él, pero su palabra nunca va a pasar. Su palabra siempre va a permanecer. Por eso los discípulos lo llamaron a Él en medio de la tormenta. ¿Y tú a quién estás llamando? ¿Y tú a quién estás clamando? ¿Está clamando al profeta? ¿Está clamando al líder? ¿Está clamando al pastor? Sin primero poner a Dios. Dios está primero por ello. Tú tienes que clamar el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre que quebranta. Nombre que liberta. Nombre que restaura. Nombre que edifica. Nombre que salva. La sangre de Cristo es lo único que tiene poder en la tierra. La sangre de aquel que nos ha libertado. La sangre de aquel que pagó un precio para que tu tormenta tuviera solución hoy. Para que tu desierto tuviera solución. Para que el proceso que tú estés viviendo tenga final. No hay alguien más grande que aquel que está en medio de la barca. Tu barco no se va a hundir. La tormenta no te va a matar. El desierto no te va a comer. La situación no va a acabar contigo. La depresión no va a acabar contigo. La soledad no va a acabar contigo. El cáncer no va a acabar contigo. La salud no va a acabar contigo. Porque hay alguien por encima de todo eso. Cristo Jesús, quien es la solución, quien es el poder. Los discípulos lo llamaron, los discípulos lo proclamaron, los discípulos entendían que ese era el nombre que tenía el poder, no el nombre de María, ni el nombre de San Miguel, ni el nombre de Santa Marta, ni de Anaísa, ni del apóstol, ni del profeta, ni de nada de eso. El nombre que liberta es el nombre de Cristo, el nombre que restaura. Tu fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús, en medio de esa tormenta. Si el hombre hace milagro, es por su gracia, por su misericordia, por su favor, para la gloria de Él, para que nadie se coja la gloria de Cristo. Es su gloria, es por su gloria, por su gracia, por su favor, que hoy te traigo esta palabra, que hoy estoy transmitiendo aquí. Porque fue la vasija que Él tomó. Pero toda gloria le pertenece a Dios. Aquí en la tierra y también en los cielos. Los discípulos lo sabían. Muchas veces nosotros nos salimos de la tormenta porque no le damos el primer lugar a Él. Porque no le hacemos entender a Él que Él es el primero. Que Él es quien nos puede libertar de lo que estemos viviendo, del proceso. Para yo transmitirte esta palabra de parte de Dios, primero tuve tormenta, porque el diablo no quería que yo soltara esta palabra. Pero yo llamé a Jesús, yo proclamé a Jesús, nombre sobre todo nombre. Porque esto es para su gloria, para que nadie se quiera gloriar del milagro, de lo que Él ha hecho y de lo que Él va a seguir haciendo. Puesto los ojos en el autor y consumador. No te confunda nunca en tu tormenta. Pon los ojos en Cristo. En tu circunstancia, pon los ojos en Cristo. En tu proceso, pon los ojos en Cristo. En tu desierto, pon los ojos en Cristo. En la salud, pon los ojos en Cristo. En tu finanza, pon los ojos en Él. ¿Quién es quien tiene la respuesta? Los discípulos
Fueron a despertarlo, Señor, gritando: sálvanos, que nos vamos a ahogar. Así hay una humanidad pidiéndole a Dios que los salve, que se están ahogando en su desesperación de no poder resolver lo que está viviendo. Quizá eso mismo estaban viviendo los discípulos en ese momento, en ese episodio. Quizá no se compara, quizá tu proceso es más fuerte. Quizá tú piensas que se te va a acabar el mundo, pero que te vengo a decir algo. Hay alguien que tiene el guía. Hay alguien que tiene el control de ti y de todo lo que viene de ti. Solamente clámalo a Él y Él te va a responder. Te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente Cristo puede hacer esto. Los discípulos lo sabían. Traía una tranquilidad de sueño Jesús en medio de la tormenta, el cual me da una enseñanza de que si Dios es que tiene la solución, yo tengo que tener sueños. Jesús sabía que Él tenía la solución y que el proceso no lo iba a matar y que el mal embravecido no se lo iba a tragar. Por eso Él dormía, porque aún la tempestad tenía que respetar el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuánto tú más y yo tenemos que entender que Él es quien tiene la última palabra? Tenemos que entender que Él es quien tiene el poder aquí en la tierra para manifestar su gloria. Maestro, sálvanos, que estamos pereciendo. Maestro, mira que la tempestad se está embraveciendo. Maestro, ayúdame. Yo quiero decirte: alzará los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá tu socorro? ¿Tu socorro viene de quién? Del hombre, no. Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No te desenfoques. No te desenfoques. Pon tu fe en el autor y consumador, porque en los últimos tiempos veremos de todo. En medio de la tempestad veremos de todo. Veremos los falsos profetas, veremos los falsos cristianos que tienen a Cristo, pero no tienen la apariencia. Como decía Jesús: al César lo del César y a Dios lo de Dios. ¿De quién es la moneda? Del César. Si es del César, vamos a dársela. No solamente tú tienes que ser del César, sino también dar los frutos dignos de un verdadero cristiano. El cristiano que le teme a Dios, el cristiano que ama a Dios, el cristiano que ama a Jesús, sabe que no puede soltar su barca. Sabe que no puede soltar por más que lo estén oprimiendo. Sabe que no puede soltar por más que lo estén persiguiendo, porque hay alguien que va delante de él, porque hay alguien que va rompiendo, porque hay alguien que te va a entregar victoria en medio de lo que tú estás viviendo. Bendito sea el nombre de Dios, aquel que nos llamó y que nos hizo su hijo, coheredero justamente con él. Los discípulos somos tú y yo, dependientes de Cristo en medio de la tormenta, sabiendo que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre, que tenemos que clamarle a Él cuando estamos en aprieto, cuando estamos en desesperación, cuando estamos en angustia, cuando estamos atribulados, cuando estamos confundidos, cuando estamos turbados. Ahí es que tenemos que buscarle. Ahí es que tenemos que llamarle y humillarnos ante su presencia y hacerle entender que sin Él no somos nadie, que lo necesitamos. No dejes que tu barca se hunda. No dejes que la situación acabe contigo. No dejes que el proceso te mate. ¿Por qué? Porque tu proceso tiene alguien que es más poderoso, que se llama Cristo Jesús. Los discípulos no dejaron que la tormenta lo tragara. Ellos gritaron: Maestro, sálvanos, que perecemos. Es tiempo de que tú grites: Maestro, sálvanos. Yo declaro, Andrea Bautista, oración por tu salud. Yo declaro que Jesús te liberta,
que Jesús comienza a libertarte. Declaro sanidad sobre tu vida, por cuanto has creído en aquel que tiene nombre sobre todo nombre. Yo declaro salud sobre tu vida. Todo aquel que está conectado, bendigo tu vida de manera especial. Si tienes una oración, ponla ahí que yo la voy a orar al Padre para que el Padre conteste tu petición. Pero mi objetivo es que tu barca no se hunda en medio de la tormenta. Aunque los vientos soplen, tú tienes que reinar por encima de ella. Aunque la tempestad te apriete la circunstancia, aunque no haya vaca en los corrales, ni la vid de fruto, con todo, regocíjate en medio de la tormenta. Con todo, regocíjate en medio de la situación que está viviendo. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Jesús le estaba diciendo: pero ¿por qué tú tienes miedo si tú me sirves a mí? ¿Por qué tú me tienes miedo si tú andas conmigo? ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Con quién? Con el poder de Dios. ¿Por qué temer si Dios con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti, mujer, dice el Señor, no llegará. Plaga no tocará tu morada. Plaga no tocará tu morada. Y ese desierto no es para muerte, es para vida. Yo declaro, Andrea, liberación sobre tu familia. Yo declaro que se termine el proceso en el nombre de Jesús, así como se le terminó a los discípulos en medio de la barca. Así yo declaro que se termine el proceso en tu familia y que Dios te entrega la victoria. Jesús le estaba diciendo: ¿por qué tenéis miedo si ustedes andan conmigo? Declaro salud sobre tu columna, declaro salud sobre tu tiroides y sobre tu garganta. Que la gracia, el poder y el favor de Dios y la misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que Dios hace un milagro y que tú testificas a otros que no conocen a Cristo de que Dios te sanó. Quedó completamente tranquila la tormenta. ¿Por qué tiene tanta poca fe? Jesús no le dice por nada, sino por la situación. Pudiera creer Jesús que podría ayudarlo, pero lo que Jesús le preocupaba es que luego de oír la palabra, dársela a entender, verla en acción, aún dudando del poder sobrenatural que tiene Cristo, que desata la fe. Esto es evidencia que una fe sin prueba, para ser perfeccionada, es poco probada. Que traiga fruto a quien la vive o la predique. Ellos habitan en el nivel primario de la fe que tenía. Fe como bebé, que dependen en todo de su palabra. Realizan la más sencilla ocurrencia. Esa era la fe. Cindy, oro por ti, declaro milagro de sanidad en el nombre de Jesús. Ahí donde está, declaro que Dios es un milagro poderoso. Declaro que viene la sanidad de Cristo. Te liberta, te sana en esta hora en el nombre de Jesús, para que testifique su gracia, su favor, su misericordia, y que todavía Dios revela, y que todavía Dios tiene un pueblo que no se ha contaminado, que no ha vendido sus palabras ante los Baales, que tienen temor y que tienen fe de que Cristo liberta, de que Cristo restaura. Eso es lo que Jesús quiere ver. Los discípulos salían de sus asombros y decían:
¿Qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos, que hasta la enfermedad, que hasta los cautivos, que hasta los endemoniados, que hasta los enlutados lo obedecían. ¿Qué clase de hombre es este? Que aún los vientos le obedecen, que aún los vientos lo respetan, que aún los demonios tienen que salir corriendo y decir que por favor le permitiera entrar en los cerdos. Que el mudo hablaba, que el ciego veía, que el paralítico caminaba. ¿Quién es ese? Aquel que pagó un precio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Aquel que nos llamó, aquel que nos hizo uno, coheredero justamente con el reino, justamente con Él. Porque por su gracia, porque por su favor, por su misericordia, la que Él tiene con nosotros. Es algo profundo, es algo que sobrepasa lo que tú estudiaste en una universidad, que sobrepasa lo que tú vives, que sobrepasa lo que tú ves. Es algo que va más allá, porque Jesús dijo: no pueden ver el poder sobrenatural que está en medio de su desierto, que está en medio de su proceso, que está en medio de su situación. No pueden ver quién soy yo, qué precio he pagado para estar aquí con ellos. No pueden ver quién fue que me envió. No pueden ver quién es que me llamó, quién es que me respalda, quién es que me patrocina. ¿Acaso no pueden ver eso? Permíteme decirte algo con claridad. Es que la presencia de Dios trae aquello que va a ser transformado por la palabra. También que los espíritus demoníacos sienten y perciben a los hijos de Dios. Los espíritus no aguantan la presencia de Dios. Los demonios no aguantan la presencia de Dios. Tampoco la tormenta aguanta la presencia de Dios. Llama, invoca su presencia en medio de tu tormenta. Clama a Él, que Él te va a responder. Bendigo la vida de todo aquel que se conecta en esta hora. Soy la pastora, profeta Melissa Rijo de Charleston, del Ministerio Internacional Profético y Apostólico Transformando Atmósfera de República Dominicana para las naciones, con esta palabra de parte de Dios. Espero que sea de bendición. Espero que sepa que tu barca no se hunde, porque hay alguien que tiene el control de tu guía y se llama Cristo Jesús. Para mí un placer enorme y un beneplácito poder compartir la palabra a diferentes naciones, poder dar por gracia lo que por gracia he recibido. Tú que estuviste conectado, declaro bendición sobre tu vida. Que la gracia, el favor de Dios y la misericordia de Dios esté contigo hoy, mañana y siempre, a través de la radio, a través de los Facebook, a través de todas las redes sociales que estuvo conectada. Tu barca no se hunde, porque Cristo está en control. Dios te bendiga y Dios te guarde.